Muy buenas tardes. La verdad es que es un placer volver a estar con los amigos del ARE. Quiero agradecer en primer lugar a Juan Ignacio Vela y a Juan José la invitación para poder participar en este congreso. Desde la Asociación Española de Fundaciones, pues es un alto honor poder estar con vosotros compartiendo lo que es la solidaridad como parte del cambio, la solidaridad como parte de la solución a las dificultades que ahora mismo se está enfrentando nuestra sociedad. A mí lo que se me pide es que aproxime la respuesta de la solidaridad como parte del cambio desde el sector fundacional. Para eso lo que voy a hacer brevemente es aprender un poco de la historia, ¿no? Y desgraciadamente en el año 2008 ya pasamos una crisis virulenta desde el punto de vista económico, nada que ver con la crisis actual. Es una crisis, como todo el mundo sabe, sociosanitaria, pero sanitaria especialmente, y luego económica. Pero es verdad que la crisis del 2008 dejó aprendizajes interesantes que podemos aplicar justo en estos momentos tan difíciles de nuestro país, ¿no? En las fundaciones manejan en torno a unos 8.000 millones de euros. De esos 8.000 millones de euros, gran parte de ese dinero, prácticamente el 85%, es dinero privado, tan solo un 15% es público. Y lo que ocurrió con la crisis del 2008 es que desaparecieron 1.000 fundaciones, o sea, fue tremendo, 1.000 fundaciones. Creemos que con esta crisis van a desaparecer más. Y aparte de desaparecer fundaciones, hubo algo curiosísimo, y es que las fundaciones mantuvieron los 8.000 millones de gasto prácticamente intactos durante todos los años después de la crisis, cuando el ingreso de las fundaciones había caído en torno a 2.400 millones. Dicho de otro modo, mantuvimos prácticamente el gasto, pero el ingreso cayó considerablemente, de 8.000 millones aproximadamente a un poquito menos de 6.000 millones. Por lo tanto, hubo una caída considerable. ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo se pudo mantener el gasto eh, en una época de crisis, cuando el ingreso estaba cayendo? Pues haciendo desinversión de las reservas que tenían las fundaciones. De los 26.000 millones aproximadamente de reservas que tenían las fundaciones, pasamos a unos 23.000 millones, 23.000 y pico. Por lo tanto, se desinvirtió casi 3.000 millones de euros en época de crisis. ¿Esto qué es lo que qué es lo que pudimos hacer con esto? Pues mantener intacta la actividad y mantener intacta la atención a los fines de interés general y en particular la atención a los beneficiarios. Pero esta crisis viene después de la del 2008, cuando nos estábamos recuperando. Viene la crisis del coronavirus tremenda, con 3 meses ya de confinamiento, que hace que, evidentemente, no solo suframos una crisis sanitaria y una crisis social como consecuencia de la propia parón de la economía, sino una crisis también profunda económica. La diferencia con respecto al 2008 es que las fundaciones no tienen las mismas reservas que tenían justamente en el 2008. Por lo tanto, creo que lo vamos a tener más difícil, lo cual no quiere decir que vamos a bajar los brazos, sino todo lo contrario. Como bien dice el título de la intervención, la solidaridad es la parte del cambio y también la solidaridad es la respuesta. Y por ahí van, permitirme la expresión, por ahí van los tiros, ¿no? Creo que esta crisis ha sacado de nosotros lo mejor, especialmente de vosotros, y quiero decirlo, ¿no? Eh, Quiero decir claramente que para mí una residencia de personas mayores es un hogar, no es un hospital, y que habéis trabajado como nadie en resolver los problemas de los que pueden ser nuestros padres, lo que es la generación de nuestros padres, a los que le debemos todo, no solo respeto, sino les debemos la vida, le debemos todo lo que han entregado por nosotros, ¿no? Y además, como país le debemos mucho, porque han sabido construir un país con derechos, un país cohesionado, y ellos han sido los gran artífices, la generación de nuestros abuelos, de nuestros mayores de hoy. Por lo tanto, os quiero dar las gracias en nombre de la Asociación Española de Fundaciones por vuestro trabajo, por tenerlo en un hogar y por lo que venís haciendo, no solo lo que habéis hecho, sino lo que venís haciendo y sobre todo por lo que vais a hacer, que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo, ¿por dónde creo que tenemos que afrontar esta crisis? Evidentemente, como he dicho, eh, los recursos van a ser más limitados. Eh, Creo que lo que va a ocurrir es que las empresas que hasta ahora han sostenido fuertemente a las fundaciones van a disminuir su aportación. Y van a disminuir su aportación porque hasta incluso algunas han anunciado que no van a repartir dividendos.
Si no van a repartir dividendos, evidentemente la parte que dedican a solidaridad, es verdad que han hecho un esfuerzo ahora con la crisis del coronavirus y han puesto recursos, pero el gran problema no va a ser en la época de la crisis, en concreto en estos meses, sino que yo creo que el gran problema va a venir justo en el año que viene, en el año 2021, porque las fundaciones van a hacer sus presupuestos teniendo en cuenta que, por ejemplo, las empresas, como decía, no van a repartir dividendos, que las subvenciones públicas, pues en muchos casos brillan por su ausencia y que, ¿por qué no decirlo?, que como la crisis sanitaria viene acompañada, evidentemente, de una crisis económica, pues las personas físicas tampoco van a tener los mismos recursos y algunas hasta incluso lo van a pasar muy mal. De ahí que sea más difícil que haya solidaridad también de los particulares. Y hay una parte también de fundaciones que, como muchos saben, viven del patrimonio, o sea, de lo que renta su patrimonio. Evidentemente, estas fundaciones también van a sufrir, porque el patrimonio no renta hoy lo mismo que rentaba hace unos meses. Ha caído claramente la rentabilidad del patrimonio y las inversiones que tenían las fundaciones y han bajado la rentabilidad y al bajar la rentabilidad van a tener menos dinero para distribuir. En síntesis, lo que intento decir es que 2021 creo que va a ser un año de caída de la financiación de las fundaciones. De ahí que tengamos que repensar muy bien cómo tenemos que apoyar a los fines de interés general, que esto es clave, ¿no? De la reflexión que vamos haciendo desde la Asociación Española de Fundaciones, vemos que tenemos como 4 retos, ¿no? Un reto sanitario, que evidentemente, ojalá Dios no lo quiera, pero es probable que están diciendo expertos que puede haber un rebrote, se habla del otoño, por lo tanto, el reto sanitario va a seguir estando ahí. Ojalá que seamos capaces de haber aprendido, sobre todo, y hacer buenos protocolos y saber afrontar mejor la crisis sanitaria que lo hemos hecho en estos meses. Yo espero que sí, deseo que sí, pero evidentemente va a haber un reto sanitario si hay rebrote. Pero el reto sanitario no viene solo. Ya estamos viendo imágenes, la verdad que rompen el alma. Aparte de lo que hemos visto de seres queridos que se han ido, de familias que no han podido despedir a sus seres queridos, etcétera, eso es terrible. Ahora viene otro tema que es totalmente dramático también. Y empezamos a ver hasta incluso colas de gente yendo a los comedores sociales a pedir ayuda asistencial, a pedir hasta incluso alimentos. De ahí que el segundo reto, junto al sanitario, va a ser el asistencial. La crisis sanitaria ha hecho que haya crisis económica y como crisis económica, evidentemente, después de la crisis económica, lo que resulta es que las personas más desfavorecidas tienen más dificultades que en una economía normalizada, por llamarla de alguna manera. De ahí que las fundaciones no solo vamos a tener que estar frente al reto sanitario, sino también ante el reto social, ante el reto asistencial. Y ahí es clave repensar cómo vamos a intervenir, cuál va a ser nuestra misión, cuál va a ser el apoyo que tenemos que hacer y el acompañamiento a esas familias para que sea un acompañamiento desde la dignidad, desde poner a la familia y a la persona en el centro, que es la clave. Hay otro tercer reto muy importante que hemos observado que tiene que ver con la brecha digital, especialmente en el tema educativo. Nos hemos dado cuenta que un gran número de chavales, de jóvenes, han quedado totalmente desconectados del sistema educativo, porque no tenían dispositivos o no tenían conexiones para estar conectados. Precisamente esa desconexión del sistema educativo hace justamente que las familias donde viven estos niños, donde viven estos jóvenes, se conviertan aún en más desfavorecidas porque tienen menos oportunidad para la educación de sus hijos, ¿no? De ahí que creemos que el tercer reto, insisto, junto al sanitario y al asistencial, va a ser el reto de la brecha digital. El reto de la brecha digital de intentar que todo el mundo pueda estar conectado y tenga acceso a la educación de una forma efectiva, de una forma digna, como el resto de familias. Y qué decir también en el medio rural y en lo denominada como la España vaciada, ¿no? Razón de más también para trabajar el tema de la brecha digital. Pero el gran tema, desgraciadamente, va a ser el tema del desempleo. El cuarto reto, sin duda, va a ser el tema del desempleo. Y ahí las fundaciones tienen que redoblar su esfuerzo. Muchos de vosotros también, a través de las residencias, lo estáis haciendo y hasta incluso colaboráis a veces en el tema de desempleo. Y es clave, ¿no? Es clave redoblar los esfuerzos para intentar que
la gente más vulnerable no pierda su empleo, porque perdiendo el empleo se pierde al final el recurso mayoritario y que une a la familia y que hace cohesión en la familia. Por lo tanto, creemos que los retos que tenemos que enfrentar, sin duda, son el sanitario, el asistencial, la brecha digital y el desempleo. Pero hay algo que es fundamental, aparte de estos 4 retos, y es lo que hemos denominado salvar tejido. Y ahí vosotros sois un actor principal y fundamental. Imaginemos por un momento este país sin las residencias de Lares. Sería un país mucho peor, evidentemente. No podríamos atender a las personas mayores y además del modo que lo hacéis. Pero imaginaros, como dije, y que daba el dato al principio, que de las 8.000 fundaciones que había en el año 2008, desaparecieron casi 1.000 después de la crisis del 2008. Como desaparezcan fundaciones, como desaparezca tejido asociativo, lo que ocurre es que al desaparecer ese tejido asociativo y ese tejido fundacional, lo que desaparece son recursos. Y si desaparecen recursos, como las necesidades debido a la crisis van a ser mayores, evidentemente la gente lo va a pasar peor y no vamos a poder atender como deberíamos a colectivos clave y que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro acompañamiento. De ahí que, junto a los 4 retos que he significado, el sanitario, el asistencial, la brecha digital y el desempleo, sin duda, otro de los grandes retos, o el reto con mayúscula, es salvar el tejido social. Salvar el tejido que va a atender a esas personas desfavorecidas, a esas personas vulnerables. Porque solo salvando ese tejido vamos a poder atender con dignidad, evidentemente, a estas personas. En definitiva, la esperanza, lo que quiero decir, está en la sociedad civil. La esperanza está en gente como vosotros. Desde aquí os digo que no desfallezcáis, que sigáis con la labor que venís haciendo desde las residencias no lucrativas, que es excelente, la conozco de muchos años, con recursos siempre donde ponen a la persona en el centro y a la dignidad de la persona en el centro, pero que la esperanza tiene que venir de nosotros mismos. La esperanza tiene que venir del tercer sector. La esperanza viene de la sociedad civil. Yo siempre digo, y con esto acabo, que las fundaciones tienen como una triple misión. Las fundaciones emplean y crean riqueza. Por lo tanto, son exactamente igual que empresas. Vosotros, cualquier residencia de personas mayores, por cierto, muchas con forma jurídica de fundación, tienen 3 turnos de personal. Crean riqueza donde emplean 3 turnos de personal, crean riqueza donde están establecidas. Por lo tanto, son agentes económicos y empleadores que crean desarrollo económico justo donde están situadas esas residencias, ¿no? Por poner el ejemplo en vosotros. Pero no solo creéis riqueza y creáis empleo y además en muchas ocasiones con gran acierto hacéis que la economía del barrio mejore, sino no solo sois agentes económicos, sino que también tenéis una segunda misión que es clave, que es que atendéis a los fines de interés general, en vuestro caso a esas personas mayores que mimáis, que acompañáis, que tratáis con toda dignidad, por las que habéis peleado y seguiréis peleando diariamente. Por lo tanto, no solo creáis riqueza, no solo creáis empleo, sino que también atendéis a las personas que en este caso son más vulnerables. Y en tercer lugar, también sois sociedad civil. Sois sociedad civil que se articula, que se fortalece, que juntos, coordinados, de ahí que es muy importante los movimientos como Lares, donde se puede articular y coordinar los movimientos asociativos. De esta forma, lo que estamos haciendo es, como sociedad civil, fortalecernos, articularnos mejor para dar respuesta lo mejor posible a las dificultades que tienen las personas, a las dificultades que tienen los ciudadanos. Y no solo dar respuesta a los ciudadanos, sino también ser la voz que les representa. A mí no me gusta eso de decir que somos la voz de otros. Yo prefiero decir que somos el altavoz. Somos el altavoz que hace resonar la voz de otros, porque todo el mundo tiene voz. Por eso os animo a seguir atendiendo, como lo hacéis, a las personas mayores, a seguir con vuestro trabajo impecable, con vuestro trabajo en el día a día, que es clave para la sociedad española, pero también que no olvidemos que también creamos riqueza y sobre todo que somos sociedad civil y que la respuesta tiene que venir y la esperanza tiene que venir de la sociedad civil y no mirar para otro lado. Por lo tanto, siempre se dice que es el momento de la sociedad civil, ahora más que nunca en una crisis tan virulenta como esta,
sanitaria, social, económica. En una crisis como esta, la sociedad civil es clave. Y a mayor sociedad civil, a mayor cohesión de sociedad civil, a mayor sociedad civil organizada y cohesionada, más democracia y más bienestar para todos. Por lo tanto, ojalá y que sepamos aprender de aquí que lo que tenemos que estar es unidos, coordinados, colaborando, que cada uno tiene su espacio, pero es clave eso que se llama colaboración con mayúsculas. Muchas gracias y mucho ánimo a los que trabajáis en esta gran federación como es LARES, y os deseo toda la suerte del mundo.